me llega hasta el final. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos regocijaremos en él. Gracias, Señor, porque a pesar de cualquier cosa que pueda venir a nuestra vida, Señor, hemos decidido poner la mano en el arado y no mirar atrás. Hemos decidido servirte a ti, Señor, por encima de cualquier circunstancia, Señor. Padre, levantamos este tiempo donde estamos estudiando las oraciones de la Biblia, Señor, para que tú toques nuestros corazones, Señor, para que tú hables palabras frescas a nuestras vidas, Señor, para que tú, Señor, una vez más nos des un aliento, Señor, un aliento de fuerza, Señor, un aliento de esperanza, Señor. Gracias, Señor, porque tú has escogido a esta sierva tuya inútil y pecaminosa, Señor, pero que te ha placido por tu gracia y tu favor usarme para, Señor, poner aquí, Señor, exponer con mis hermanos lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Gracias, Señor, porque nada merecemos, pero tu misericordia es grande, tu favor y tu gracia sobre tu pueblo es grande y tu perdón, Señor, no tiene explicación. Gracias, Señor, por todos mis hermanos aquí, Señor, y te pedimos de una forma especial que mi voz al menos me alcance para terminar esto, Señor, y que ninguna interrupción, Señor, ya sea de internet, del enemigo, interrumpa esto que tú tienes preparado para tu pueblo, Señor, a través de mí. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Amén y amén. Bueno, como les decía, por momentos van a ver que la voz me va y viene. Pude descubrir un poquito que cuando hablo un poquito más suave, la recupero. Así que siéntense, acomódense. Creo que es un viajecito un poquitico largo. Como decía el pastor, es el segunda etapa de nuestra serie de el estudio de algunas de las tantas oraciones que hay en la Biblia. Y hoy, como decimos, vamos a continuar con una oración que nada más y nada menos se conoce como la oración que hizo Salomón en la dedicación del templo. En las Escrituras tenemos muchos ejemplos de oraciones. La más conocida por todas es el Padre Nuestro, quien fue presentada también por nuestro Señor Jesucristo. Pero esta oración que traigo hoy me llamó mucho la atención. Nunca había visto esta oración, les digo la verdad, les confieso que nunca había ni tan siquiera, quizás le pasé por arriba como muchos versículos que a veces pasamos, pero no nos detenemos profundamente y el Señor habló mucho a mi corazón. Y esta historia, esta oración que vamos a analizar hoy, se encuentra en el capítulo de Primera de Reyes 8. Pero ustedes saben que yo soy un poquito gráfica y a mí me gusta poner un poquito el contexto de donde vamos en la historia. Mi amor, no sé si me puedes traer mi teléfono porque ustedes me ven bien porque yo veo algo oscuro aquí en el teléfono. ¿Se ve bien mi voz? ¿Se oye bien? Hágame así, por favor. Ok, perfecto. Un contexto de lo que estaba pasando en Primera de Reyes hasta el capítulo 8. Bueno, Primera de Reyes, del capítulo 1 hasta el 8:12, voy a estar resumiendo muy rapidito todo lo que está pasando en estos primeros 8 capítulos de Primera de Reyes. Salomón, el rey Salomón es coronado y ungido como rey de Israel, cumpliendo así la voluntad del Señor. Salomón en sueño es visitado por el Señor y Salomón, en vez de pedir riquezas y pedir reinos, que pide sabiduría para poder gobernar ese pueblo, algo que agradó a nuestro Señor, y no solo le dio riquezas y le dio sabiduría, sino que también le dio riquezas. Un poco más adelante, avanzando los capítulos, Salomón comienza a estructurar el diseño de varias construcciones que hizo, y entre ellas está la construcción del templo. Hasta ahí vamos los primeros 7 capítulos de Primera de Reyes para ponernos en contexto con la historia. El capítulo 8 de Primera de Reyes es un punto culminante de la historia de Israel que marca la dedicación del templo. Salomón se reúne con los ancianos de Israel, con todos los jefes de la tribu, con los príncipes de las casas
paternas, los príncipes de las casas paternas, los principales, perdón, de las casas paternas, y deciden trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, es decir, de Sión, hacia el templo ya una vez terminado. Introducen el arca en el templo y ahí mismo ponen el arca bajo las alas de los querubines. Mientras tanto, esto está ocurriendo, recuerden que los sacerdotes eran los encargados de hacer esta labor. Mientras esto ocurre, los sacerdotes llevando el arca hasta ahí, hasta el lugar santísimo, Salomón se encuentra afuera junto a todo el pueblo. Dice el versículo 10 de Primera de Reyes 8. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Israel. Versículo 11. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Israel. Hay algo importante aquí que me llamó la atención. La nube llenó la casa de Jehová. La presencia de Dios hizo que aquel servicio, que era un servicio normal de dedicación, provocara que los sacerdotes tuvieran que salir. Había una presencia tan fuerte del Señor que los sacerdotes tuvieron que salir del templo. A menudo el Señor se mostraba en el Antiguo Testamento con señales. Estas señales, como estudiamos algunos que hemos pasado al segundo nivel de INSTE. INSTE es el Instituto Teológico por extensión, para los que no conocen un poco de nuestra iglesia. Esta manifestación de Dios a través de una nube, del viento, se llamaba teofanía, para parafrasear el concepto. Dice Éxodo 13 del 21-22, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esa nube estuvo también con Moisés, dice Éxodo 19:9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Pero todo no para ahí, porque ustedes sabemos que el Nuevo Testamento siempre está enlazado a hechos en el Viejo Testamento. Y dice el Nuevo Testamento en Lucas 9, 34 y 35. Estaba el contexto de Lucas 39, 34 y 35, estaba el Señor Jesucristo con sus discípulos y fue el momento en que ocurrió la transfiguración del Señor Jesucristo. Dice Lucas 34, 35. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero vamos a avanzar un poquito más. Al final de la palabra del Señor dice Hechos 1:9. Esta es la nube de gloria que recibió a Jesús en los cielos durante su ascensión. Dice también Lucas 21:27, mencionando esta nube: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Esta nube, dice Lucas 21:27, es la nube que mostrará la gloria de Cristo Jesús cuando Él regrese en triunfo a esta tierra. Más que demostrado que esta nube demuestra la gloria, la presencia del Señor, es una forma de manifestarse la presencia del Señor. Esta nube, llamada la nube de gloria, la Shekinah de Dios, como algunos le dicen, es una de las teofanías de las cuales se mencionan en el Antiguo Testamento y que también pasaron en el Nuevo Testamento. Y como les dije, el concepto de teofanía es una manifestación, a grosso modo explicando, visible de Dios a los humanos. Esta nube representaba la presencia de Dios y en respuesta a esto, Salomón
pronuncia unas palabras y bendice la congregación de Israel. Estas palabras se encuentran en Primera de Reyes 8, del versículo 12 al 14. Esto se lo voy a dejar de tarea, las palabras que pronunció Salomón una vez que se dio cuenta que esa nube que se presentó en el templo, la cual provocó que los sacerdotes salieran, esa nube era la presencia de Dios. Salomón menciona un pequeño discurso que se encuentra en los versículos 12 al 14. Por mi voz no los voy a leer, se los dejo de tarea. Y saltamos rápidamente al foco de nuestro estudio de hoy. Vamos al versículo 22 de Primera de Reyes, capítulo 8, es donde vamos a estar centrando este estudio de hoy. Y este estudio de la oración de Salomón en el templo, yo lo ubiqué dentro de una estructura de oración que estudiamos en INSTE. Y perdón porque mencione INSTE, para mí INSTE ha sido una herramienta muy valiosa, por eso anuncio no pagado. Incito que para mí, opinión personal, siempre lo digo, para mí INSTE debería ser obligatorio para todos los creyentes. Por lo menos primer nivel es algo que todos los creyentes deberíamos tomar esas clases. Y en primer nivel de INSTE, una de las clases que dimos la rueda de la oración. Esta rueda de la oración clasificada en INSTE con 6 etapas, consta de la etapa de alabanza, la etapa de acción de gracia, la etapa de petición, confesión, intercesión y la 6ª etapa, súplica. Y algo que encontré maravilloso, el Señor es maravilloso, a mi modo pude encajar esta rueda de oración en esta oración que se encuentra en el Primera de Reyes 8, del versículo 22 hasta el versículo 56. Comencemos con el versículo 22 y 23, donde Salomón reconoce la naturaleza y el carácter de Dios a través de la alabanza. Dice el versículo 22, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Salomón se puso delante del altar de Dios. Salomón dedicó el templo desde afuera, porque como recuerden, era una costumbre de los sacerdotes hacer este ritual. Él era un rey. Desde afuera dedicó el templo. El lugar santo y el lugar santísimo, recordemos que únicamente era un lugar para los escogidos del sumo sacerdote. Aquellos sacerdotes escogidos por el sumo sacerdote eran los encargados de hacer esta misión. Y extendiendo sus manos al cielo. Esta frase de este versículo me llamó la atención porque ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué Salomón extendió sus manos al cielo? Esto es una postura de oración comúnmente en aquellos tiempos, en los tiempos del Antiguo Testamento, que hoy en día también muchos cristianos practicamos. Esta postura es una postura que muestra el reconocimiento de que somos pequeños delante de un Dios grande. Cuando un bebé pasa así delante de su padre, significa mucho. Somos los hijos de Dios. Esta postura puede significar también un gesto de respeto, humillación, un gesto de estar listo para recibir la respuesta del Señor y para entrar humildemente en su presencia. Un gesto también que puede significar un auxilio de clamor a nuestro Señor. Y esta fue la postura, lo primero que hizo Salomón, levantó sus manos al cielo. Recordemos esto, no nos olvidemos de esto. Seguimos con el versículo 24. Aquí vamos a mover un poquito, vamos a estar mirando la rueda de oración como una rueda que vamos a ir moviéndolo hasta ir pasando por sus 6 etapas. Vamos a la segunda etapa de la rueda de oración, acción de gracias. Dice el versículo 24, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Dice Salomón, que has cumplido a tu siervo David lo que le prometiste.
Salomón es agradecido. Salomón estaba agradecido por el cumplimiento de las promesas de Dios a su padre. Lo que dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. Era una forma en que Salomón le estaba dando gracias a Dios por su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas. Vamos rapidito a darle una vueltecita más a la rueda. Vamos a caer en la tercera etapa de la rueda, en la petición. En la petición, dentro de este contexto que vamos a estar analizando, yo cogí el versículo 25 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 34. Dice el versículo 25. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Recuerden que esto es la etapa de peticiones, ¿ok? Dice el versículo 26. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Y si quieres todos vamos a ubicarnos porque vamos a estar leyendo bastante Biblia porque creo que esta oración por sí sola habla, no tengo mucho que agregar, por eso quiero que nos centremos directamente en lo que está diciendo la palabra. Dice el versículo 28, con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo, que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus oídos, dice el 29, abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Dice el versículo 33, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicasen en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a tus padres. Vamos a tratar de explicar un poquito estos versículos que van del 25 al 34. Estos versículos están cargados de muchísima información. Voy a tratar de resumirlos por una cuestión de que podamos enfatizar. Uno de los aspectos que me llamó la atención de todos estos versículos es que Salomón le pide a Dios, primeramente, que more en ese lugar y honre a aquellos que le buscan. Salomón estaba pidiendo, Señor, este lugar está dedicado para ti. Salomón está diciendo, tú vas a estar aquí, pero te pido, Señor, que tú honres a aquellos que vengan aquí en busca de tu presencia. Salomón reconoce la grandeza de Dios. Es importante no olvidar en este versículo que Salomón dice, he aquí, el versículo 27, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón sabía la grandeza de Dios. Salomón sabía y reconocía que la presencia de Dios era grande,
y que la presencia de Dios iba a ser algo especial en el templo, pero que esa grandeza de Dios no se iba a restringir a 4 paredes construidas por el hombre. Que Dios es un Dios grande y por tanto su grandeza no tiene límites. Es algo importante que Salomón reconoció. Como el Señor en un momento de su oración dijo, yo sé que cómo tú vas a habitar en este templo construido por el hombre. Tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios que no tiene límites. Salomón sabía que a Dios nada lo puede detener, que nuestro Dios es un Dios sin límites. Pero aún así, a pesar de su grandeza, a pesar de que era un Dios todopoderoso, Dios oiría su oración, la que haría ahí en el templo, la oración de todo el que fuera a ese lugar a invocarlo. Dice un poquito más adelante uno de los versículos, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Salomón pidió a Dios que inclinara su oído hacia el rey y hacia el pueblo cuando oraran ahí. Por esta razón es la que hoy muchos judíos cuando oran con su rostro orientado en dirección hacia el sitio donde está el templo de Jerusalén. Y creo que el pastor el viernes estábamos hablando algo de eso, ¿no? Por la noche. Y era algo que yo les digo la verdad, yo decía, ¿y por qué ellos? Y bueno, entendí con esto que es una de las razones por las cuales muchos judíos cuando oran tratan de orientarse. Yo soy muy malísima con la geografía, menos mal que no soy judía, porque si no yo creo que yo me orientaría para cualquier lugar menos para donde está el templo. Pero yo decía, ¿por qué ellos siempre dicen que se inclinan buscando la orientación donde está el templo? Y aquí lo dice. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando ores en este lugar. Para ellos es como una costumbre señalar aquel lugar donde se preparó para que el Señor estuviera presente ahí. Ellos oran apuntando hacia el sitio geográfico donde está el templo. Salomón sabía que lo más importante que Israel necesitaba era el perdón. Esta es la más grande respuesta de oración que Israel podía expresar por parte de Dios. Y viniere, otro de los versículos dice, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa. Los terrenos del templo eran utilizados como un lugar para verificar y autentificar los juramentos. En el tiempo de antes se iba al templo y se autentificaban muchas cosas. Cuando había una disputa entre hermanos, esta disputa se reducía a la palabra de uno contra otro. Salomón pidió que si había disputa entre 2 hermanos y llegaban al templo, ahí se pudiera verificar la palabra de ellos. Salomón pidió que el templo fuera un lugar para hacer un juramento por la verdad. En los tiempos antiguos el juramento era algo muy respetado, tanto así que si una persona juraba, se le quería 100%, y esas palabras de juramento eran veracidad. Dice la leyenda, leí bien, buscando un poco de historia, que hubo un pueblo donde vivió una mujer llamada Agnes Averies, quien hizo un juramento alrededor de los años 1575 después de Cristo. Y en el juramento ella oró a Dios y parece que ella pedía que si lo que ella decía era mentira, que se hundiera el lugar donde ella estaba, si era verdad que ella no había pagado sus mercancías. ¿Saben qué? En ese momento cayó la mujer sin poder hablar y murió instantáneamente. Dice la palabra del Señor, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Hablar palabras como a veces delante del Señor te digo, muchos cristianos usan estas palabras, es como una frase para decir, el Señor no me dejará mentir, lo que te estoy diciendo es pura verdad. Por eso el templo era un lugar donde también se usaba para hacer juramentación verídica. Si seguimos analizando estos fragmentos bíblicos de estos versículos que estuvimos leyendo, dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos, muchas veces en la historia Israel sufrió derrotas y solamente podían en esos momentos clamar a Dios. Pero aún
había mucha tristeza en el pueblo de Israel cuando esa derrota se debía a haber hecho guerra sin que Dios lo hubiera mandado. Si se volvieran a ti y confesaran en tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás desde los cielos. ¿Cuántos de nosotros a veces nos hemos metido en pleitos y contiendas con nuestra propia voluntad? El pueblo de Israel también muchas veces tuvo derrotas, pero no porque su Dios lo desamparara, no porque su Dios no le diera la victoria, sino porque habían batallas que el Señor no les había mandado a hacer por su propia voluntad, ellos iban. Nosotros, como hijos del Señor, tenemos que aprender que las batallas son del Señor. Como dice la palabra, el jinete se adiestra para la batalla, pero la victoria es del Señor. A veces queremos también tomar venganza por nuestra propia fuerza, pero dice la palabra del Señor, mía es la venganza y yo pagaré. También dice el Señor, uno de mis versículos preferidos, lo tengo aquí en cuadros, en copas, be still and know, Salmo 46:10, estar quieto y conocer que yo soy Dios. Hay batallas que no nos corresponden, hay batallas a las cuales el Señor nos manda a no pelearlas por nuestras fuerzas, sino que nos dice, quedémonos quietos, que yo voy a pelear por tu victoria. El Señor pelea por nosotros. Vamos a avanzar un poquito más en la rueda de oración y llegamos a la parte de la confesión. Vamos a estar avanzando ahora del versículo 35 al versículo 40. Estos versículos, agrupé este grupo de versículos y puse, el Señor escucha en todo tiempo, en tiempos de plaga, en tiempos de hambre. El Señor siempre nos escucha. Dice el versículo 35, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y si rogasen en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, versículo 36, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual distes a tu pueblo por heredad. Versículo 37. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, anulo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaran en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, versículo 38, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendieren sus manos a esta casa, versículo 39, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Versículo 40. Para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Perdón. Dice, dice uno de los versículos que Salomón toma por sentado que si ellos ruegan al Señor, ellos lo perdonarían y escucharían a su pueblo. En estos versículos vemos cuando dice, cuando cualquiera sintiere la plaga de su corazón. ¿Cuántos sabemos a qué se estaba refiriendo aquí Salomón? Yo no soy cardióloga, a pesar de que trabajo en un grupo médico, no tengo mucho conocimiento de cardiología. Hay muchas enfermedades del corazón y si hablamos con un cardiólogo pudiera estar toda la noche disertiéndonos aquí acerca de las enfermedades del corazón, las enfermedades físicas del corazón.
pero ¿cuántas enfermedades espirituales puede haber en un corazón? Dice la palabra del Señor, porque de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida, ¿verdad? También dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón. Y aquí dice Salomón, uno de los versículos, cuando cualquiera sintiere plaga en su corazón. Salomón reconocía que algunas plagas se pueden ver a la vista, pero hay algunas plagas que están escondidas dentro de nuestro corazón. Esas plagas que nos pueden llevar a la muerte, y la muerte quizás no física, pero la muerte espiritual. Todos sabemos la plaga de la envidia, la plaga de los celos, la plaga, ay, perdón, la plaga de la mentira, la plaga de la vanidad. ¿Cuántas plagas pueden haber en un corazón? Muchos, inclusive el pueblo cristiano, está lleno de plagas que no han querido entregar al Señor para que el Señor sane sus corazones. Y Salomón sabía esto, cuando cualquiera sintiere plaga en su corazón. Vamos otra vez al versículo específicamente. Ay, perdón. Dice el versículo 38, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo de Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos. Hermanos, el Señor nos está llamando en esta hora a que si nuestro corazón está contaminado, como dice la palabra aquí, si sientes que tu corazón está envenenado, está contaminado con la plaga de estas que pueden haber envidia, celos, contiendas, vanidad. Si tu corazón, autoanalicemos ahora mismo, aunque sea un mínimo de alguna de estas plagas, si la has sentido en algún momento, si la estás sintiendo, si tienes rabia, rencor, cualquiera de estas plagas que pueda invadir a nuestro corazón o que esté invadiendo nuestro corazón. Dice el versículo 38 con promesa, toda oración y súplica que hiciere cualquier hombre o todo su pueblo Israel cuando sintiere la plaga en su corazón. Decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y prueba si hay en mí camino de perversidad y guíame. Debemos examinar nuestro corazón. Debemos examinarnos, así como el cardiólogo examina un corazón físico delante del Señor. Debemos exponer nuestro corazón y decirle, Señor, creo que tengo una plaga en mi corazón. No sé cuál es tu plaga. Creo que en algún momento de nuestra vida cristiana hemos tenido alguna afección en nuestro corazón espiritual. Creo que seríamos mentirosos delante del Señor si dijéramos, no, yo no tengo. Tal vez ahora no tiene, pero hay que cuidar nuestro corazón. Vayamos en este momento, cuando terminemos quizás en el día de hoy este estudio bíblico, al Señor, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Puede una pequeña de estas, de estas enfermedades espirituales del corazón, la envidia, los celos, la vanagloria, puede llenar nuestro corazón de una plaga que nos puede alejar del Señor, una plaga que espiritualmente nos puede matar? Pero dice la promesa, si cualquiera viene delante de ti y extiende tus manos, parafraseando, si viene y dice, Señor, yo reconozco hoy delante de ti que mi corazón está contaminado. Señor, yo reconozco que necesito que me examines mi corazón, que me sanes, que me limpies. Dice la última parte de este versículo, del 39, perdón, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Podemos engañar a nuestro hermano, podemos engañar a nuestros pastores, podemos engañar al mundo con lindas palabras, pero el Señor conoce nuestro corazón. Si vamos al Señor, pedimos que nos examine, pedimos que nos limpie. ¿Qué dice? Tú perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. A veces
No sé si les ha pasado, vemos a hermanos que nos puede haber pasado, Señor, mi corazón, pero vamos allí, Señor, límpiame. Señor, te pido perdón por este sentimiento que sentí, por esto que estoy sintiendo. En una ocasión conocí a alguien que una vez elevó una oración al Señor y Señor, ahora mismo mi corazón está negro. Sentía odio por alguna persona por la cual había tenido una rencilla. Pero Señor, yo quiero que mi corazón se ponga blanco porque quiero estar en paz con esas personas. Pero también al final de esta historia quiero que mi corazón esté rojo porque quiero llegar a amar a esas personas. Qué linda oración, ¿verdad? Porque en cualquier momento de nuestras vidas estamos en la carne, no olvidemos esto. Podemos sentir odio, rencor hacia una persona, pero qué lindo, qué acto tan lindo cuando vamos al Señor y decimos, Señor, estoy sintiendo esto por esta situación, por esta persona, pero yo quiero, Señor, que tú vayas limpiando mi corazón y yo llegue a amarlos. Yo lo miro como en una gama de colores. Negro representa el odio, blanco en paz con ese enemigo, con esa persona que te hirió, y rojo representando el perdón y el amor de Dios. Así como Dios nos ama y nos perdona, hagamos esta práctica con el Señor, porque la promesa es, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón del hombre. A veces el Señor quizás no es que nos niegue una oración, sino el Señor quiere limpiar nuestro corazón, porque la intención de nuestro corazón con esa petición no es la que a Él le agrada. Ya no quiero abundar más, creo que con esto se cogió una idea con respecto al versículo 38 de esta parte de Salomón. Dice Salomón que el Señor toma por sentado que nos perdonaría y escucharía a su pueblo arrepentido. La bondadosa respuesta de Dios hacia nuestro arrepentimiento viene a través de su gracia y no a través de su justicia. Muchos hoy en día estamos maldecidos por esta plaga, pero hay una respuesta. Vengan al Señor, vengamos al Señor, mostrémoslo en nuestro corazón y Él nos limpiará. Hay una frase de Charles Spurgeon que me llamó mucho la atención, dice así, textualmente citando, un hombre no tiene que ser sin pecado o justo para que su oración sea contestada. Perdón. Un hombre no tiene que ser sin pecado o justo para que su oración sea contestada. Podemos ser culpables por nuestro pecado, afligidos por la plaga en nuestro corazón, y aún así hallar en Dios gracia y misericordia si venimos con un corazón contrito y humillado, si venimos con un corazón genuino. Dice Charles Spurgeon, directamente hablando con sus palabras, una gran cantidad de hombres piensan que ellos conocen las plagas de sus corazones, de los corazones de otras personas. Y hay una gran cantidad de pláticas en el mundo sobre esta familia, sobre aquella familia, sobre aquel, sobre el otro. Oro para que ellos dejen los escándalos de la hora, del presente, y en paz empiecen a arrepentirse de sus propios males. Spurgeon, de una forma parafraseando, dijo, dejen de estar mirando, como decía el Señor, la paja de tu vecino y límpiate la tuya. Dejen de estar hablando del otro y ven y límpiate tú. Dice, estas son las palabras de Spurgeon que me llamaron mucho la atención y con esto quiero terminar. Dice, Señor, un corazón contrito y humillado no va a rechazar el Señor. No importa lo que hayamos sentido en algún momento de nuestras vidas, un sentimiento lindo o un sentimiento no agradable al Señor. Ven al Señor con un corazón contrito y humillado, arrepiéntete, pídele limpieza de corazón y el Señor te responderá y hará según conforme a la petición de tu corazón si está limpio delante de Él. Vamos a darle otra vueltecita más a la rueda de oración. Vamos a pasar a la etapa de intercesión y es la quinta etapa de esta rueda y va a abarcar para mí en los versículos 41 al 51. Dice la palabra del Señor en el versículo 41. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, perdón, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel,
que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre. Versículo 42. Pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte, de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa. Versículo 43. Tú oirás en los cielos. Tú oirás en los cielos el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Versículo 44. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú le mandes y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué tu nombre, versículo 45, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Dice una parte, la primera parte de estos versículos, si el extranjero, ¿verdad? Que no es de tu pueblo Israel. ¿A qué se refiere Salomón con esta parte? El templo estaba en Israel, pero uno de los propósitos del templo, uno de los propósitos de la construcción del templo era ser una casa de oración para todas las naciones, para todo el que fuera a Israel, buscar un lugar donde orar. Ese era uno de los propósitos del templo. Dice Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Señor quería que el templo fuera un lugar de oración donde todas las naciones pudieran venir y orar. Dice uno de los versículos que leímos, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiese clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman. Salomón le pidió a Dios que escuchara la oración del extranjero. Nuestro Dios es un Dios misionero. Yo sé que en esta parte nuestra pastora se va a alegrar mucho, pero nuestro Dios es un Dios misionero. Nunca olvidemos esto. Si nuestro Dios no fuera un Dios misionero, hoy nosotros nos fuéramos convertidos. Se hubiera quedado el evangelio en aquella parte de Israel, ¿verdad? Acuérdense que en Hechos dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Dios siempre nos mandó amar al extranjero. Dice Deuteronomio 10:19, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Y hoy en día digo, bueno, ok, hay muchas misiones a través del mundo, pero ¿cuánto nos hemos puesto a pensar que una persona que quizás no tenga a Cristo, a veces nosotros los creyentes, a pesar de que no somos genuinamente, nuestra sangre no lleva directamente ADN de los judíos, somos hijos del Señor por su gracia y por la redención de Cristo, pero no somos judíos de sangre. Y sin embargo, a veces nosotros somos peores que los judíos de aquel tiempo. Nos encerramos y para nosotros es nuestro pueblo, el pueblo cristiano, sin saber que a veces el extranjero puede ser para nosotros aquella persona que no conoce a Cristo y que también a su forma ha orado al Señor. Y que si un día viene a nuestro templo buscando oración, debemos oír esa oración, debemos interceder, ayudarlo a orar, porque esa oración de ese que hoy no es cristiano, esa oración el Señor puede quizás responderla, porque extranjeros fuimos nosotros hoy que somos creyentes, extranjeros fuimos delante del Señor en aquel tiempo en que no lo reconocíamos como nuestro Señor y Salvador. Así como los israelitas veían a todos los pueblos que no eran de ellos, extranjeros, un día nosotros fuimos extranjeros delante del Señor. No olvidemos esto. Y a veces vienen personas a nosotros quizás pidiendo oración y creo que es un buen motivo que a pesar de que son extraños para nosotros, porque no son de nuestro pueblo, del pueblo de creyentes, ese extranjero, a través de una oración que está pidiendo, nosotros podemos ayudarlos a conocer a nuestro Señor. Como dice aquí, y amaráis pues el extranjero, porque extranjeros fuimos nosotros también, y porque nuestro Señor
dice que Él también va a oír la oración del extranjero cuando clame a Él. Hay oraciones que no precisamente personas cristianas han hecho y el Señor ha respondido, porque un día esa persona quizás está en los planes del Señor y va a ser rescatada y también va a pertenecer al pueblo del Señor. Así que no olvidemos amar a esos que hoy no tienen al Señor. No olvidemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, porque nuestro Dios es un Dios misionero, es un Dios que ama a las naciones. Uno de los versículos que estuvimos leyendo también, para ir cambiando y resumiendo esta parte, dice: si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú lo mandes. Salomón oró con la idea de que Dios le contestaría las oraciones por la victoria, pero únicamente las victorias que recibirían cuando Dios lo enviaría a batallas. Como dije anteriormente, nosotros debemos saber cuáles son las batallas que nos tocan. Nosotros debemos saber que hay batallas con personas que no pertenecen al reino de los cielos, no pertenecen a nuestro grupo de creyentes, que esas batallas no son contra ellos, sino es contra un enemigo. Y hay batallas que no vamos a ganar si no es a través de la oración. Y vamos a la última parte de esta rueda de oración, que se encuentra en los versículos 46 al 51 y es la etapa de la confesión. Dice el versículo 46: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregase delante del enemigo, para que los cautives y lleve a la tierra enemiga, sea lejos o cerca, versículo 47, y ellos volvieren en sí la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren, versículo 47, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, versículo 48, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que lo hubiesen llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y a la casa que yo he edificado a tu nombre, versículo 49, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y le harás justicia. Versículo 50. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con las que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que hubieran llevado cautivos. Versículo 51, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Dice, dice el versículo 46, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Este es un versículo que lo vemos en Nehemías 1, del 6 a 7, cuando Nehemías dice en su oración: esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Dice Nehemías: sí, todos hemos pecado. Ratifica este versículo que está en Primera de Reyes 8, versículo 46. Pero vamos a confirmarlo otra vez. En el Nuevo Testamento dice Romanos 3:26, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En esta parte, por eso es que le llamamos la parte de confesión. Tenemos que confesarle al Señor: todos somos pecadores.
Todos hemos pecado, todos seguimos pecando. Nuestros pecados deben ser diariamente confesados delante del Señor. Confesar nuestros pecados al Señor nos libera, nos limpia y nos ayuda en nuestra comunicación con nuestro Señor. Y hay respuesta, dice el Señor en su palabra, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con las que se hayan rebelado contra ti. Dice Nehemías 1:9, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Hermano, esto no es lo mismo que dice el Señor más adelante. Si confiesas tus pecados, si te arrepientes, si te vuelves al Señor, no importa que estés en tierra cautiva. El Señor dice en Nehemías 9:8, ratificando estos versículos de Primera de Reyes, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar allí mi nombre. Si te fuiste del caminito, como dice el buen cubano, si te saliste del camino, si tu pecado te llevó a ir lejos del Señor, si tu pecado hoy te tiene fuera de los caminos del Señor, confiésalo, arrepiéntete, ven al Señor y donde quiera que te encuentres, no importa las millas lejos, los años lejos que tuviste fuera del Señor, el Señor te va a traer otra vez a su casa. Así como el hijo pródigo que estaba en el medio de un chiquero para rapidito dar una mención al relato bíblico del hijo pródigo. Así como aquel fue rescatado del chiquero, así como el Señor promete aquí en Nehemías que aunque la dispersión sea hasta el cielo, hasta los cielos, aunque estemos lejos de la gloria del Señor, lejos de la presencia del Señor, lejos de la comunión, el Señor, si nos volvemos a Él, si confesamos nuestro pecado, si nos arrepentimos, Él nos va a traer, nos va a estar esperando con los brazos abiertos. Y esa es una de las promesas tan lindas que me encanta del Señor, porque yo fui una hija pródiga, muchos lo saben, y me encanta recordar y decirle al mundo, no importa que un día saliste de los caminos, el Señor te está esperando, el Señor quiere que regreses, no te sientas avergonzado, no te sientas arrepentido, hay gozo cuando un pecador regresa al camino. Y nosotros tenemos que tener esta visión de dejar este dedito señalador y cuando un pecador caiga, debemos extenderle la mano, orar, ayunar y guiarlos para que regrese al camino del Señor. Porque si el Señor nos dice, yo te voy a recoger, yo te voy a perdonar, yo voy a volverme a ti, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al que hoy cayó? Dice la palabra del Señor, cuidado el que se queda firme, que caiga. Aquí ninguno de nosotros nos encontramos firmes y decir, yo no voy a caer, porque cualquiera puede caer. Pero hay una linda promesa, para eso es la congregación. Cuando uno se cae, qué lindo dice la palabra también, que es mejor dos que uno, porque cuando uno se cae, el otro ayuda a levantarlo. Y para eso está el pueblo del Señor, para cuando un hermano caiga, no pisotearlo. Y desgraciadamente, el pueblo del Señor, a veces hay escritos, hay, ¿cómo decir?, comentarios bíblicos. El pueblo del Señor a veces es uno de los pocos ejércitos que cuando un soldado cae, lejos de levantarlo, se pisotea. Y el Señor se siente dolido porque nosotros, si no hemos caído un día, vamos a caer. Y el Señor nos va a levantar. Nosotros tenemos que levantar a nuestro hermano cuando caiga. En restauración, en ayudarlos a redarguirlos, en ayudarlos a seguir el camino. Pero tenemos que levantar al hermano caído. Tenemos que interceder por el que cayó. Tenemos que interceder por el que se alejó. Tenemos que interceder por aquel que se está enfriando. Tenemos que estar siempre con el corazón del Señor hacia el pecador, porque un día nosotros también fuimos pecadores. Un día nosotros también vamos a caer. Pero si volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo os traeré al lugar que lo escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y el Señor nos da promesa. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y orare, si confesamos nuestros pecados,
el Señor va a sanar. Él dice la tierra, pero a veces la tierra somos nosotros mismos. Esa tierra a la cual se refiere el Señor somos nosotros mismos. Si nos humillamos y oramos, Él nos va a sanar, Él nos va a restaurar. Y con esto vamos a la última parte de la rueda, que es la súplica. Vamos a estar comprendiendo los versículos 52 y 53. Dice el versículo 52, estén pues atentos tus oídos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Versículo 53, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Dice Nehemías 1:11, te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Estén pues atentos tus oídos a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, no solo del el pastor, no solo a la oración del grupo de intercesión de la iglesia, sino a la oración personal que podemos hacer y a la oración en conjunto que podemos hacer como pueblo de Dios. A veces necesitamos orar personalmente por nosotros mismos. Muchas veces nuestros pastores y el grupo de intercesión siempre se ha hablado, ora por mí, ora por mí. ¿Ya oraste por ti mismo? A veces es necesario una oración personal de intercesión, de súplica por ti mismo. Pero también a veces necesitamos apoyar a la iglesia para en súplica interceder por otros. Y estaba hablando nuestra pastora este domingo de los grupos de oración y quiero decirles, no, me siento triste por un lado por nuestra iglesia, pero ¿saben qué? Es una pandemia a nivel de iglesias. Las iglesias hoy en día están sufriendo porque los ministerios donde menos personas van son a los ministerios de oración e intercesión. Hoy en día la iglesia mundial, no solo el templo de la Biblia abierta, la iglesia mundial sufre la pandemia de la falta de consagración al Señor a través de la oración. Y sabemos, estamos ahora en este estudio de las oraciones, que como dice esa alabanza que es antiquísima, el poder de nosotros los cristianos está en la oración. Y dice ese cántico, el poder del cristiano está en la oración. El que ora ferviente con toda su mente y su corazón, las fuerzas del mal no podrán destruirlo. Y el enemigo caerá vencido bajo nuestros pies. A veces queremos vencer al enemigo, pero cuando se llama oración, cuando se llama intercesión, habemos dos o tres, o a veces están los pastores nada más. ¿Cómo vamos a guerrear si no tenemos un grupo, un ministerio, una congregación consagrada a la oración? Desde Génesis hasta Apocalipsis, hay muchos ejemplos de tipos de oración en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y nos dejó el testimonio de que Él, siendo Dios mismo, Él oraba en todo tiempo y para todo. Porque nosotros, los cristianos, tenemos a veces ese rechazo a la oración? Porque nosotros, los cristianos, a veces nos cuesta tanto orar? El enemigo quiere enfriarnos. El enemigo quiere que no estemos, pero no solo el enemigo espiritual que tenemos, Satanás no tiene la culpa de todo. Siempre digo, este es un enemigo que vive con nosotros, que duerme con nosotros, que se acuesta con nosotros. Y este enemigo a veces es más fuerte que el enemigo espiritual que declaradamente tenemos y que es el diablo. Y que muchas personas, el enemigo, tenemos que vencer este enemigo. Y cuando venzamos nuestra carne, cuando decidamos, voy a orar, vamos a vencer al otro enemigo espiritual, porque la oración es la llave que abre las puertas de los cielos. La oración es la herramienta más poderosa que como cristianos tenemos para ganar todas las batallas. Me cuesta orar. No todos, a veces alguien me dijo una vez, no, porque todo el mundo no tiene llamado a la oración. Perdón que les diga algo, hay una noticia. Todos estamos llamados a la oración. Si tú eres cristiano, si te consideras cristiano,
tú estás llamado a la oración. Aún el rey Salomón oró, nuestro Señor Jesucristo oró, los discípulos oraron, y pudiéramos estar toda la noche mencionando todas las personas que están en este libro maravilloso que oraron. Unos tenían un llamado más a la oración en el sentido de la hora de interceder, pero todos estamos llamados a la oración. Hay infinidades de oraciones en la Biblia que muestran que todos estamos llamados a la oración. La oración es una herramienta poderosa. Con esta rueda de oración que estamos ya cerrando, quiero resumir a grosso modo. Hay algunos punticos que quiero recordar en esta noche y sé que son unos cuantos, quizás a medida que voy leyendo mi resumen de este estudio, quizás hay algún punto que te cojas para ti, y qué lindo que puedas tener ese punto y guardarlo en tu corazón hoy para ti, porque quizás el Señor te hable. La oración es un diálogo directo y personal con nuestro Señor Jesucristo. En la oración hay respuesta. Dice Jeremías 29:11, clama a mí y yo te responderé. Y ustedes buscan la otra parte, se las dejo de tarea. 2, a través de la oración podemos expresar nuestros pensamientos, deseos, preocupaciones, sentimientos al Señor. 3, la oración es una acción sincera y voluntaria de comunicación con Dios, en donde expresamos nuestras propias palabras buscando el favor de Dios. A pesar de que hay oraciones, modelos en la Biblia, el Padre Nuestro, esta se puede coger como una oración modelo porque incluye varias etapas en la forma en que oramos. La oración es algo que no necesita simplemente seguir un parámetro, solamente es una conversación interna, una conversación normal, una conversación con tu Señor, con las palabras que tú necesitas hablarle directamente, personalmente al Señor. La verdadera oración que le agrada a Dios es aquella que se hace con reverencia, con un corazón contrito y humillado, que buscar al Señor su presencia y hallarlo con todo el corazón. Dice la palabra del Señor en Jeremías 29:2 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 4, la oración es un recordatorio constante de nuestra dependencia de Dios y de nuestra necesidad de su guía, provisión, protección, consuelo. Y como les dije, todos estamos llamados a orar. Si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro, no olvidemos esto. La oración tiene un propósito profundo en la vida de todo creyente. La oración brinda consuelo y paz en medio de las dificultades. Quiero cerrar diciéndoles que Charles Spurgeon, en uno de sus 12 sermones sobre la oración, dijo textualmente: la oración es la llave para abrir los depósitos de la infinita gracia y el poder de Dios. Todo lo que Él es y todo lo que Él hace está a nuestra disposición por medio de la oración, pero debemos aprender a usar esa llave. La oración puede lograr que cualquier cosa que Dios pueda hacer, y puesto que Dios tiene la capacidad de hacer cualquier cosa, la oración es omnipotente. Voy a repetirle porque es una frase maravillosa de Charles Spurgeon. La oración es la llave para abrir los depósitos de la infinita gracia y el poder de Dios. ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? Ora. ¿Quieres ver la gracia de Dios en tu vida? Ora. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios puede hacer a nuestra disposición puede venir a través de la oración, pero tenemos que aprender a usar esa llave que es la oración. La oración, como dice Spurgeon, puede lograr que cualquier cosa pase, parafraseando. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder y la capacidad de hacer cualquier cosa. Pero la oración, como dice Spurgeon al final, es omnipotente, porque la oración es lo que le pedimos a Dios y de acuerdo a su voluntad, con su omnipotencia, Él va a responder. La oración es la forma en que usted
puede derrotar al diablo. La oración es el medio por el cual usted y yo podemos pedir que los perdidos se salven. La oración es el medio por el cual podemos adquirir sabiduría. La oración es el medio por el cual se pueden restablecer relaciones rotas. La oración es el medio por el cual nosotros podemos ser fortalecidos en fe. La oración es el medio por el cual podemos pedirle al Señor que más obreros se agreguen a la obra para aumentar el campo misionero. La oración es el medio por el cual los enfermos se sanan. La oración hace lo posible imposible. Y recuerden, la oración, la parte más importante, consta de varias etapas. Quizá usted no se acuerde de todas las etapas, pero recuerden que la oración no debe constituir una sola parte. Dame, dame, dame. Nuestro Señor no es un Señor banquero, no es un banco donde sacamos. La oración debe llegar alabanza, gratitud, confesión, súplica, intercesión y acción de gracia. Usted la usa en el orden que usted necesite. Quizás en algún momento de la oración no uses todas las etapas, pero recordemos que primeramente debemos agradecer al Señor por lo que Él es, por lo que Él ha dicho, por sus grandezas, pedirle por otros, pedir no solo por nosotros, sino pedir por otros, confesar nuestros pecados, interceder por aquellos que hoy están perdidos y también suplicarle al Señor que escuchen nuestras oraciones y que cambie nuestras oraciones si no están de acuerdo a su voluntad. Y espero que he tratado de resumir, pudiéramos estar toda la noche. Muchos saben que a mí me encanta la oración porque he visto la respuesta del Señor, pero me gustaría que nos lleváramos de esto. Acordémonos que el Señor es un Dios grande, es un Dios poderoso, que sus oídos siempre están atentos a nuestra oración. Oremos y vamos a ver las grandezas y los milagros y los prodigios que el Señor va a hacer en nuestra vida y en la vida de aquellos que pongamos en oración. Que Dios me los bendiga y perdonen mi voz. Pastora, termino.